Cordial saludo, mi nombre es Edison Alexander Santos Gamboa. Actualmente estoy cursando un doctorado en Educación y Estudios Sociales en el Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. En esta oportunidad quiero presentarles la ruta metodológica de mi propuesta de investigación que titula como enseñanza para la comprensión de las matemáticas a través de centros de interés. En esta ruta metodológica tengo como intención o como objeto de estudio comprender los aportes pedagógicos de los centros de interés al proceso de desarrollo de las competencias matemáticas desde el marco de la enseñanza para la comprensión en contextos rurales. Esto me ha llamado mucho la atención porque en realidad la educación rural ha sido una población donde se han venido implementando como una serie de proyectos para mejorar para mejorar la calidad educativa en este sector. Pues uno de ellos es el proyecto de educación rural PER, que es dirigido por el Ministerio de Educación Nacional, que en ciertas ocasiones ha hecho varios intentos de mostrar esas o de visibilizar esas características muy particulares en este contexto para mirar cuál es como la iniciativa más pertinente y mejorar como la calidad educativa en este sector. Otro de los motivos también pues los currículos y los modelos tradicionales en el sector educativo rural pues no se ajustan como a esas características y necesidades propias de este contexto. Por lo tanto, pues la respuesta en términos de educación no ha sido como las más satisfactorias. Y los bajos rendimientos de desempeños en las pruebas censales, pues ha sido otro motivo de eso, que es muy consecuente pues a esos modelos o a esos currículos que se han implementado en aquel sector rural. Entonces esto puede ser una consecuencia de eso. Y la ausencia de iniciativas que contribuyan, pero iniciativas que verdaderamente sí contribuyan a ese desarrollo de la comunidad rural, es decir, que los estudiantes adquieran una serie de habilidades y competencias de tal manera que eso se vea reflejado en el mismo contexto donde ellos residen. Como justificación, pues la intención es como visibilizar pues esas características y necesidades educativas en la población rural, pues, construir pues un currículo o un plan de área de matemáticas contextualizado y pertinente pues para esta comunidad en especial, propuestas de enseñanza que se ajusten a esas realidades y a esos intereses y que sean coherentes con los escenarios escolares rurales y producir conocimientos matemáticos escolares mediante centros de interés, que sería como una estrategia que está como una propuesta latente para que se lleve a cabo y que sea pertinente pues como para llegar a esos niveles de habilidades o competencias en las matemáticas con aquellos estudiantes, partiendo pues de sus propios intereses y fortalecer las habilidades de los estudiantes rurales para que interpreten esa realidad local, lideren iniciativas de tal manera que contribuyan a su desarrollo de la comunidad donde ellos residen, pero que también puedan trascender esas fronteras desde su misma localidad para que puedan hacer lectura de otras realidades más externas a sus realidades internas. Los propósitos, entonces, es comprender los aportes pedagógicos de los centros de interés al proceso de desarrollo de competencias matemáticas, en ese marco de la enseñanza para la comprensión. Entonces, para eso tenemos como unos propósitos más específicos: identificar los conocimientos previos en las matemáticas que se articulan y se relacionan a las realidades, actividades laborales, intereses, necesidades y también oportunidades y las motivaciones de los estudiantes en el contexto.
Para eso, entonces, para ese propósito tenemos en nuestra intención investigativa, unas categorías. En este caso sería el contexto rural, las competencias y la educación matemática. De esas categorías se desprenden unas dimensiones, en este caso sería la ruralidad, los conocimientos previos, la educación rural y nuestras fuentes de información. Entonces en este caso serían los mismos estudiantes y la comunidad educativa que reside en esos contextos rurales. Técnicas de recolección de datos. Entonces haríamos entrevistas, unas entrevistas para conocer más de esa realidad rural, tanto individuales como grupales, y unas encuestas prácticamente partiendo de unos cuestionarios de tal manera que nos permita conocer más de esa realidad, para así empezar como a comprender esos propósitos pedagógicos a través del centro de interés. Tenemos un segundo propósito que sería implementar un centro de interés desde el marco de la enseñanza para la comprensión, para el proceso de enseñanza de las matemáticas mediadas por la TIC, por las tecnologías de la información y la comunicación. De este propósito se desprenden estas categorías que serían los centros de interés, la tecnología de la información y la comunicación y la enseñanza para la comprensión. Donde surgen unas dimensiones, en este caso serían metodologías activas. El centro de interés sería como una especie de metodología activa. Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento sería como herramientas mediacionales que intervendrían para los centros de interés y sería un factor muy motivante para los estudiantes. Y las dinámicas que proponen los centros de interés. Entonces los fuentes de información en este caso serían los estudiantes de las instituciones educativas rurales, y haríamos como técnicas de recolección, grupos focales, con el propósito de observar como esas dinámicas que se dan dentro de ese centro de interés e ir apuntando a nuestro propósito general, que es la comprensión de los aportes pedagógicos a través de esta estrategia. En este caso tendríamos un tercer propósito específico, sería valorar como el impacto que genera el centro de interés en el aprendizaje de los estudiantes, en el desarrollo de las competencias matemáticas mediadas por las TIC. La categoría sería las competencias matemáticas, donde esas competencias matemáticas se desprenden unas dimensiones que serían competencias generales y unas competencias específicas propias eh, de la, de la matemática, de la disciplina como tal, y las fuentes de información serían los estudiantes, y las técnicas de recolección sería una matriz de análisis de valoración de la comprensión, en este caso una especie de rúbrica para ir analizando y comprendiendo cuáles son esos aportes pedagógicos en este proceso a través de los centros de interés. Bueno, estos serían como los propósitos. Hay algunos estudios previos pues que se han valorado en el sentido como antecedentes en esta intención investigativa, como procesos de aprendizaje que han sido permeados pues por muchos factores y han considerado que son elementos que relacionan y que si el docente los conoce esos factores, entonces sería como más fácil hacer como intervenciones en estos contextos rurales y tendrían un acercamiento, una aproximación donde los aprendizajes serían más significativos. Pues un trabajo que hizo Robinson y Albornoz en el 2014 en instituciones educativas rurales. Ferrari en el 2015, donde prácticamente invita a implementar prácticas disruptivas, donde las matemáticas lo relacionan con lo cotidiano, pues es muy cercano a lo que son las dinámicas de los centros de interés, para que los estudiantes permitan ver las matemáticas como una herramienta. Valderrama pues en el 2013 pues, implementó las TIC
en vez de herramientas convencionales, herramientas como el tablero, la tiza, y permitió pues generar ambientes de aprendizaje más amenos, o sea, más activo, donde el estudiante era más protagonista y el tutor o el maestro sería más de orientador. Bueno, desde el marco de un marco teórico que permitiría o está como iniciativa para este proceso de investigación sería la enseñanza para la comprensión, pues un modelo pedagógico educativo que utiliza 4 preguntas orientadoras, donde una de ellas pregunta qué vale la pena comprenderse, de esto qué tópicos serían importantes comprender y cómo podemos promover la comprensión. ¿Cómo podemos saber qué han comprendido los estudiantes? Si en las dinámicas de los centros de interés si se ha alcanzado pues esos niveles de comprensión. Y el mismo centro de interés, pues definiéndolo como ese modelo pedagógico que considera el aprendizaje como un proceso activo, participativo, colaborativo entre los actores involucrados, y que el estudiante es el eje central del proceso de enseñanza. Tendríamos como metodología pues la propuesta de investigación fundamentada desde el aspecto o de la perspectiva sociocrítica, con un enfoque cualitativo con corte de la investigación-acción, y las técnicas que ya las habíamos mencionado pues en esa ruta metodológica, que en este caso serían la entrevista, la encuesta, los cuestionarios y lo que es el análisis documental. Estas serían como algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias.